Shalom, shalom a todos, bienvenidos una vez más al canal de Marcelo Kisilevsky. Hoy los estoy recibiendo en los estudios C de nuestro canal. Estamos en un paisaje un poco más intimista que de costumbre porque tengo como invitado a un amigo muy querido, muy especial, que es nada más y nada menos que el periodista Sal Emergui. ¿Cómo estás, Sal? Muy bien. Bienvenido a casa. Gracias por recibirme. Sal es corresponsal de muchos medios, está en el diario El Mundo de España como corresponsal, también trabaja para la emisora catalana RAC 1, es colaborador de varios canales de televisión, entre ellos la CNN en español, así que bueno, bienvenido y acaba de publicar su primer libro, ¿no? Así es, mi primer libro, no sé si es el último, pero seguro que es mi primer libro. Muy bien, y bastante nutrido. Vamos a hablar bastante del libro, pero bueno, primero, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho trabajo, una locura, más allá de la actualidad diaria que este país produce, realmente, sobre todo después del 7 de octubre y el ataque terrorista, es por supuesto últimos meses con el libro que salió a finales de marzo en España. Pues muy bien, entre el libro y la actualidad, pues no me aburro. No te deja descanso ni por un segundo. No, la verdad es que no, es un placer también todo este mundo editorial. Acabo de venir de Barcelona para Sant Jordi, donde firmé libros. Seguramente estaré en la Feria del Libro de Madrid en junio, por si alguien en España está interesado en hablar conmigo y tener el libro. Y realmente es apasionante sacar un libro, también escribir un libro es apasionante, el proceso de escribirlo, y sobre todo un libro tan complejo como este, que es Israel, más de 500 páginas. Muchísimos datos, fechas, un recorrido por la historia presente y quizás futuro también del país. Primera pregunta quemarropa antes de que nos cuentes un poquito tu background, tu contexto. El libro se llama Descifrando Israel. Y la primera pregunta es, ¿te saliste con la tuya de descifrar Israel? ¿Lo lograste? No sé si lo logré porque es muy complicado. Es un país que realmente llevo en Israel desde finales de los 90 y tras creo que decenas de miles de entrevistas y crónicas en todos los formatos posibles, llegué a la conclusión de que este país, pese a ser uno de los más observados, analizados y citados en el mundo, recuerdo en el libro la cita de Pinchas Labón, un dirigente sionista en el 48, que decía que cualquier bostezo en este nuevo país sería portada en los diarios, cualquier pequeño fracaso estaría en todos los diarios del mundo. Yo creo que él no se imaginaba cuánta razón tenía, multiplicada por 1000, incluso antes de la guerra entre Israel y Hamas, y entendí que había, pese a ello, muchas facetas de Israel desconocidas, que quien no vive aquí, incluso quien vive aquí, no entiende realmente el nivel de complejidad de este país, el nivel de diversidad. No es cuando me preguntan qué piensa Israel, es decir, ¿qué piensan los israelíes? Te preguntan muchas veces, ¿no? El israelí de Al-Fahem no es el israelí de Ofra, no es el israelí de Tel Aviv, no es el israelí de Kibbutz Beis, no es el israelí de Kiryat Shmona o de Elat. Es decir, hay muchos israelíes. Para mí es un conjunto de entes culturales o de pequeños países dentro de uno, que a veces crea tensiones internas, a veces no, porque el conflicto con los palestinos, con los árabes, un poco que lo tapa, tensiones internas, pero fue un reto grande realmente intentar aprovechar todos mis contactos y entrevistas que hice, muchas de las cuales están en este libro por primera vez. O sea, no fueron hechas antes en los diarios, en el diario, en la televisión, como por ejemplo entrevisté a Selim Jubran, que fue un juez árabe maronita del Tribunal Supremo israelí, que murió hace unas semanas, por cierto, y le entrevisté en Haifa, ya retirado, y me comentaba su punto de vista desde un magistrado que llegó a lo más alto, pero también quién está detrás, que es decir, una persona que es de una minoría dentro de la minoría de la minoría. Claro. Entonces, y ahí entramos en el capítulo de los sectores, que hay 4 grandes sectores en Israel, que es, como sabes, el tradicionalista. Ahora vamos a entrar a eso, porque me parece que estamos hablando de las 4 tribus de Ruvi Rivlin, ¿no? Correcto. Pero antes me gustaría que te presentes vos un poco. Me gustaría que cuentes, estás acá desde los 90, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó desde entonces? Bueno, pues, tu familia. Yo nací en
la fecha no la digo para no... Nací en 1974, un 5 de enero, la misma fecha que nació el rey de España, Ajá. el emérito, evidentemente años más adelante que el rey emérito. Ahora Nombralo porque no todos son españoles. El rey Juan Carlos, que ahora está, por cierto, no muy lejos de aquí, en los Emiratos Árabes Unidos. Ajá. El rey era Felipe, por supuesto. Y estudié la Facultad de Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y me vine al país, me vine a Israel a finales de los 90 y desde entonces trabajo en muchos medios, formatos y... ¿Por qué? ¿Por qué viniste a Israel? ¿Qué tenías que buscar acá? Debe ser razones parecidas a las mías, no, en cuanto a lo periodístico, ¿no? En cuanto a lo periodístico, yo realmente nunca pensé estar aquí, en el sentido de trabajar aquí como periodista. Cuando acabé la carrera, el sueño, como la mayoría de periodistas que salen de España o de Barcelona, sobre todo es periodista deportivo, ya que estás ahí en el Barça, el Español y compañía. Bueno, de hecho trabajas acá en la televisión israelí en hebreo, Sí. en la parte deportiva, ¿no? Sí, los fines de semana yo comento partidos de la Liga Española en el canal One, que es el canal que da israelí, que da los partidos de la Liga Española, de primera y segunda división. Imagínate, así que como tengo tiempo fin de semana, también es una forma de escapatoria un poco incluso emocional de todo el día a día, de tantas noticias que normalmente, hemos de decir la verdad, son duras y tristes, porque si no, no es noticia. Y entonces tengo esa hora, 2 horas, 3 horas, un poco de escape, que muchas veces justo en el momento de un partido, lo que sea, pasa algo, pero sí. Y cerrando este margen, pues me vine a Israel, empecé y ya... Pero viniste, ¿por qué? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué a Israel y no a otro lugar? ¿Te traía la parte profesional? ¿Fue un tema familiar? No, un poco de todo. Es decir, yo en una familia sefardí, pero evidentemente Israel es un país que, por supuesto, ya desde Barcelona ya lo seguía muy de cerca a nivel de actualidad, ya está muy, muy empapado. Y como un periodista freelance, es evidente que no hay mejor zona en el mundo que esta y no hay mejor país que este. Y teniendo en cuenta que en España también hay muchos periodistas, muchísimas facultades, cada vez hay más facultades y periodistas y cada vez hay menos trabajos, menos puestos. Entonces, como freelance y como periodista, este es un país, es una atracción necesaria y aprendí poco a poco hebreo y por supuesto ya, si me preguntas luego ahora si me veo fuera de este país trabajando, pues es posible, pero en estos momentos, tal y como está la situación a nivel regional y local y nacional, pues hay que estar aquí. En el libro decís que este es uno de los países de los que más se habla y que menos se conoce. Sí, Esta es un poco una frustración que tenés y que te llevó a escribir este libro. ¿Qué te llevó a escribir el libro? Yo al principio, sabes que cuando aquí viene alguien de corresponsal o de periodista de enviado especial, al cabo de un mes escribo ya un libro sobre Israel. Claro. Sin saber hebreo, Típico. pero escribo un libro sobre Israel. Y yo llevaba años y años y me preguntaba, ¿y el libro que yo, entre que no tenía tiempo y no quería escribir un libro sobre estos temas, que es mi trabajo día a día, un poco sería demasiado ya, no obsesión, pero sería demasiado, a lo mejor incluso no es sano. Pero luego empecé a pensar en la posibilidad de escribir un libro diferente, una novela, algo para un poco escaparme, ¿no?, de toda la actualidad, pero llegué a la conclusión que ni tengo tiempo ni quizás talento suficiente para escribir una novela bien estructurada, así que decidí escribir un libro sobre la actualidad, pero no sobre el conflicto entre israelíes y palestinos, que es básicamente lo que se escribe en España, sobre todo en lengua española. Y es lo que se piensa que se sabe, ¿no? Se sabe, básicamente escribe sobre ese tema, el conflicto israelí-palestino, y siempre, normalmente, desde una visión muy determinada. Entonces llegué a la conclusión que se escribe o se habla mucho de los israelíes, pero se habla poco con los israelíes. Con los israelíes. Con los israelíes. Se habla mucho sobre, pero se habla poco con. Y normalmente se habla con israelíes determinados para reforzar tu agenda determinada. Y estereotipos muchas veces, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, ahora ya no, pero durante muchos años la actualidad israelí desde el punto de vista israelí desde fuera se seguía solo lo que decía el diario Haaretz, ¿no? Entonces yo por supuesto tengo amigos en Haaretz, incluso soy abonado del Haaretz, pero
es como si vas a un país diferente y solo sigues tu vida a través de un país concreto, cuando tiene una agenda evidentemente clara. Entonces, yo creo y pensé y vi, como dije antes, que este país tiene numerosas facetas que desde fuera no se conocen. Por ejemplo, en el libro explico las diferencias o entresijos de la sátira israelí, el humor israelí, que es brutal, es muy ácido y que tiene diferencias con el humor judío que todo el mundo conoce y elogia fuera, el humor de, ya sea de Seinfeld, de Woody Allen o ya incluso mucho más antiguos, de la gente de los judíos ashkenazim que se fueron o huyeron de la Europa del siglo pasado, se fue a Estados Unidos. Ahí fue clave como pilar para crear lo que conocemos como Hollywood, y no es casual que muchas películas suyas tengan siempre un happy end, un final feliz, porque ellos querían el final feliz en la pantalla grande, no lo que tienen en sus vidas. Entonces, es un capítulo. Por ejemplo, en el libro explico cosas como la mentalidad de por qué tiene éxito el high-tech israelí, más allá de explicar con datos y de entrevistas a muchísimos emprendedores y empresarios, explico la mentalidad, que es la misma que explica por qué Israel es, entre comillas, tan dura en la negociación de paz o la negociación para comprar el pan o para comprar un coche. Es decir, es todo lo mismo. También explico, por ejemplo, y tiene que ver la memoria y el legado y cómo influye aún el asunto dramático y enorme y colosal de la Shoah en Israel. Y son todo tipo de facetas que van más allá de la actualidad. Es evidente que en el libro, por ejemplo, explico todas las guerras israelíes, las misiones del Mossad, por ejemplo, de forma concreta y detallada, la central nuclear iraní, pero también, por ejemplo, hago un recorrido por Tel Aviv, Jerusalén y Haifa, no desde el punto de vista solo religioso, que también, pero sí un poco desde el punto de vista actual. ¿Qué significa Tel Aviv, Jerusalén, Haifa, o los kibutzim, o los asentamientos judíos? Que entrevisto, por ejemplo, a una persona también de Sudamérica, que hacemos un diálogo, un debate, incluso discusión, una entrevista de discusión sobre por qué él está ahí, que es bastante interesante. Yo intento no ponerme, no soy un juez, ni condeno ni aplaudo nada, sino simplemente expongo a personajes que realmente no salen, y si salen los medios es básicamente 15 segundos en un telediario, un informativo que es un minuto de crónica, te lo digo por experiencia. Entonces es darle tiempo, un poquito más de profundidad, muchas profundidad, muchas más preguntas. Te hago esta pregunta, Sal. Hablábamos antes de las 4 tribus. Sí. ¿Pudiste confirmar que existen estas 4 tribus? Vamos a contar un poco qué es lo que dice Ruvi Rivlin de estas tribus y qué implica, ¿no? En el 2015, Ruvi Rivlin, que era el presidente de Israel, hizo un discurso trascendental en el que se llamó en hebreo a Neum Shel Shvatim, el discurso de las tribus, que él diagnosticaba entre cierta preocupación y también realismo que este país, que se basaba en el 48, que Ben Gurión intentó desde el 48 hacer un país unido, o sea, un pegamento de todos los judíos de todo el mundo como un crisol de diásporas, pues Rivlin llegó a la conclusión de que que hay unión, pero que hay 4 tendencias que se ven en el sistema educativo, que son 4, digamos, sectores, que es el sector mayoritario, que son, diríamos, aún el sector más laico, secular, pero que incluye también tradicionalistas, es decir, judíos religiosos, no religiosos, pero sí tradicionalistas, que por ejemplo hacen el Kiddush, pero por ejemplo el sábado van en coche. Luego está el sector, a nivel de numérico, el sector segundo sería los árabes israelíes, que se quedaron en el país tras la guerra del 48, que son un 21%. El tercer grupo, que es el que crece más demográficamente, son los jaredíes, los jaredim, los ultraortodoxos judíos, que son el 13% y son sin duda alguna el principal reto en el futuro de este país a nivel... ¿El principal qué? Reto, es decir, Israel necesita integrarlos de forma plena, no solo a nivel ejército como ahora está viendo la autoridad, sino a nivel económico, sobre todo, y laboral. Hoy son el 13%. En el libro entrevisto, por ejemplo, a Sergio de la Pérgola, que es un famoso demógrafo de origen italiano, un personaje también fascinante, y según los datos también de la estadística israelí, en el 2065 será más de un tercio. ¿65? Sí, en el 2065 será más de un tercio
los ultraortodoxos. Ujú. La media de 6,5 por familia, es decir, hijos por familia. Es muchísimo comparado con la media que ya es alta en Israel. Pero que está lejos del mito de que los Haredim tienen 12 hijos como promedio, ¿sí? Sí. No es 12, es 6 y algo, 6,5 dice Sergio de la Perla. 6,5. Y luego el cuarto sector serían lo que se llama en hebreo tzionim datim, que son los sionistas religiosos, nacionalistas religiosos, que también Kipá tejida, ¿no? con kipá, que también son religiosos, pero por ejemplo van al ejército en gran número, son más nacionalistas, en su mayoría de derecha, pero también hay de centro, por ejemplo, en el partido de Gantz o de Lapid hay diputados de este sector. Y lo interesante es que en cada sector hay muchos subsectores, hay muchos matices. Y ahí sí que incluso alguien de fuera que conoce estos sectores, pues no se da cuenta hasta qué punto hay tantos matices en cada sector, diferencias. En ultraortodoxos hay muchísimas matices, más allá de la kipá y los tirabuzones. Hay no solo el negro que se ve, digamos, de la apariencia de lejos, sino que te acercas y ves muchos matices de colores. Bueno, ya de por sí hay dos grupos que es grandes, que son los hasídicos, que con la capota hasta los tobillos y las peyes muy, ¿no? Los bucles muy largos, y los que se visten más urbanos con traje de oficina, también de negro, ¿no? Sí. El sombrero tipo tango, ¿no? Yo siempre lo llamo, que eso ya marca una diferencia, pero que en lo político de repente están juntos en el partido Yahadut Torah, ¿no? Sí, hay bastantes clasificaciones ahí. Está, por ejemplo, la clasificación general que se hace es Ashkenazim Sefardim, que hay el partido Shas de Deri y el partido de Torah que tú dices. Luego está, por supuesto, los Hasidim, los Mitnagdim. Está también, hay un sector que a nivel político va a, por ejemplo, al Likud, o incluso últimamente al partido ultraderechista de Ben Gvir, o de Smotrich. Es decir, es verdad que la mayoría aún van a nivel político en los dos grandes partidos, que son el Torah y Shas, pero hay muchas diferencias de sectores, de matices. Por supuesto, como tú sabes perfectamente, hay muchos tipos de sinagogas, de escuelas, de rabinos a los que hay que hacer caso, es decir, cada uno va a su escuela, pero sí, la división sería esa. En esa división no aparece mucho el tema de izquierda y derecha. Rublin por lo menos no lo plantea. ¿Vos pensás que la izquierda y la derecha siguen siendo relevantes hoy en día? Sí, tanto después de la reforma judicial como lo que vamos a hablar después, que es el tema de la guerra actual, ¿no? Yo le pregunté a De la Pérgola, por cierto, y me dijo que él, con que aprecia lo que dijo Rivlin, él decía que él prefería la división entre, por un lado, diríamos, árabes y israelíes, y luego dos grandes sectores dentro del público judío, que es los conservadores y los, entre comillas, demócratas, y los republicanos demócratas en Israel. En el sentido de, y esto hacía el corte con el plan de reforma o cambio o revolución judicial del gobierno. Y es verdad que durante muchos años en Israel había la clásica diferencia entre derecha e izquierda, Sí. Era derecha o izquierda, que también correspondía muchas veces a temas demográficos sociales, es decir, la periferia era más a la derecha, los más religiosos más a la derecha, los más, diríamos, con prisma universal o, entre comillas, todo de Tel Aviv más de izquierda, centro izquierda, que por supuesto la izquierda israelí no tiene nada que ver con izquierda en Europa, es un concepto diferente, porque yo creo que Lapid, que está considerado de centro izquierda en Israel, en España, por ejemplo, sería centro derecha, su visión política y de ver la vida y la mentalidad, por ejemplo, ante el terrorismo. Entonces, es verdad que en los últimos años, desde el 2022, con el gobierno más pluralista en la historia, que es centro, derecha, izquierda y un partido árabe, Sí. y luego el gobierno más derechista y religioso, pues se destapó, diría yo, se reavivó o se destapó el duelo interno ideológico entre más liberales y menos liberales, o más religiosos y menos religiosos, entre el carácter judío o democrático del país. Y todo esto, como tú sabes, hubo manifestaciones realmente masivas en 2023. El 7 de octubre lo frenó, lo aparcó. Estoy seguro que va a volver a aparecer esta división, o ya está volviendo a aparecer. Volviendo a aparecer. ¿no?
pero no con la intensidad de antes, porque aún hay la guerra. Pero este octubre Hamas sí que consigue devolver el debate interno israelí, la clásica pregunta derecha-izquierda, cuestión palestina. Yo no sé si pasar por todos los capítulos que tenés, si querés contarlos un poquito, aunque sea nombrarlos, ¿no? De cuáles son los temas que así en grande. Después vamos a entrar en algunos que me parece que son los más jugosos, por lo menos para un espacio como este, donde yo te voy a preguntar del Mossad, por ejemplo. Vale. ¿No? Está grabado, así que todo. Sí, va a quedar. Y sabes dónde vives. Sí. Básicamente los capítulos, yo quería hacer 12 capítulos, también un poco el guiño bíblico, Ajá. 12 capítulos, y al final son 12 capítulos más el apéndice que hice en el último momento sobre la guerra y el ataque, porque el libro iba a ser en noviembre, y justo estuvo el ataque, entonces escribí un apéndice rápido pero muy muy amplio, análisis de por qué Hamas hizo el ataque y luego la guerra hasta lo que me llevó. Y es un apéndice de muchas páginas, 30-40 páginas sobre el apéndice que es ya más actualidad sobre la guerra, Hamas, Irán, Israel, etc. Pero al margen de esto, y como dije antes, mi intención era escribir un libro no sobre conflictos, sino sobre Israel desde dentro. Sobre los israelíes. Exacto. ¿no? Entonces los capítulos son en primer lugar las luces y sombras y contrastes de este país, que yo lo llamo la potencia del estrés y del contraste. Luego están las 4 tribus que dijimos. Luego hay un recorrido por Tel Aviv, Jerusalén y Haifa, con entrevistas realmente fascinantes. Que son 3 urbanidades totalmente diferentes. Y hago ¿no? un repaso histórico, pero también muy actual, con entrevistas, por ejemplo, en Jerusalén o en Tel Aviv, a Uri Geller, que es un famoso mentalista en Tel Aviv, que volvió a Tel Aviv en Yafo. Y luego hay un capítulo sobre el kibbutz, titulado El kibbutz no ha muerto. Y esto fue incluso antes del ataque a los kibbutzim. Y ahí fui desde Dgania, que es el primer kibbutz fundado en el norte de Israel, hasta los kibbutzim del sur, sin saber por supuesto lo que iba a pasar en esa zona. Y ahí la base es que el kibbutz, pese a los rumores, sigue muy vivo, tan vivo que es muy difícil tener una plaza para tener una casa en un kibbutz. La lista de espera es enorme, porque la forma de vida, dada la masificación que hay en las ciudades, pues es naturaleza, es campo abierto, por supuesto hay el temor en el sur por lo que pasó, por supuesto, antes de octubre. Luego hay un capítulo que sí que es más polémico porque es también actual, que es el tema de yo lo he titulado las colonias y colinas, que es el tema de Judea y Samaria, Cisjordania, Ribera Occidental, y ahí hago un recorrido por un asentamiento israelí, explico un poco cuál es el equilibrio de fuerzas entre israelíes y palestinos a nivel demográfico, la evolución y entrevistas, si es posible o no ya un Estado palestino ahí. Luego hay un capítulo sobre las entrañas del ejército, explico un poco la filosofía del ejército desde Ben Gurión hasta hoy en día, hasta Herzl Halevi, el jefe del Estado Mayor. Ahí, por ejemplo, escribo que el principal reto israelí más allá de Irán es Gaza. Y pasó lo que pasó, en el sentido de que Israel en ese momento tenía 2 opciones para que jamás dejara de gobernar en Gaza. Es una revuelta interna de Fatah, que era imposible porque jamás cualquiera que levantaba la cabeza se la cortaba dentro de los palestinos, y luego una invasión en toda regla israelí en Gaza, pero ningún israelí estaba a favor de esta invasión, y Estados Unidos tampoco lo permitiría, y no hubiera tenido ningún tipo de beneficio para Israel. Claro. Netanyahu, por supuesto, estaba en contra, la derecha estaba en contra, también la izquierda, por supuesto, pero llegó el 7 de octubre y un acontecimiento tan brutal, tan bestia, pues sí que fue lo que hizo esta invasión. Y en el ejército, en este capítulo, explico, por ejemplo, más allá de las 3 principales guerras, 48, 77 y 73, que tiene paralelismo Guerra Kippur con lo que pasó el 7 de octubre, que el 6 de octubre y 7 de octubre, prácticamente lo mismo, a nivel de sorpresa, aunque lo que pasó aquí en ese momento fue muchísimo más grave que lo que pasó en la época de Golda Meir. Y explico también las principales operaciones militares israelíes, como la destrucción de varios reactores nucleares en Siria, Irak, y un capítulo que me hizo mucha ilusión hacer, y es la operación de rescate en Entebbe, y ahí entrevisto a oficiales que estuvieron ahí, fueron a Entebbe, entrevisto a una familia de secuestrados en el avión, que me explican cómo fue toda la situación, y a un soldado que no fue famoso, pero que fue el único soldado que fue herido de gravedad.
Yoni Netanyahu murió, como todo el mundo sabe, y uno que quedó paralítico de una bala que le dispararon en Entebbe, y le entrevisto ampliamente y es un capítulo que me interesa bastante. Luego el Mossad, con todas las misiones conocidas, pero más allá de eso también explico un poco cómo está el Mossad organizado a nivel interno, el papel de las mujeres en el Mossad. Ese capítulo está muy bueno, ahora le vamos a comentar más. Sí, mejor no hablar. Luego está lo que te comentaba antes, los secretos de la Startup Nation, en base al título famoso, pero explicar un poco desde dentro cómo se creó y cuál es el futuro, porque cuando yo escribía, acabando de escribir el libro, estaba la amenaza de la reforma judicial sobre los Startup Nation y las inversiones. Recordemos que es un sector de la economía fundamental, es la locomotora de Israel, el Startup Nation. Y luego ya para acabar, la conquista de la mujer en Israel y la revolución LGTB, de los gays, lesbianas, es decir, los homosexuales, como el avance que han hecho en Israel a nivel del Tribunal Supremo, sociedad, parlamento, a pesar de que no hay casamiento gay en Israel, eso hay que decirlo también. Hago entrevistas, pero sí, Israel reconoce el matrimonio, no reconoce las bodas, básicamente porque no hay bodas civiles, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, reconoce las parejas, no a nivel... derechos conyugales, derechos, herencia, todo tipo de cosas. Exacto, y básicamente es la zona donde los homosexuales, por ejemplo, pueden vivir con más tranquilidad, teniendo en cuenta que en los alrededores, desde Hamas, Gaza, Cisjordania hasta Irak, hace poco se aprobó una ley penalizando hasta 15 años relaciones entre dos del mismo sexo. Bueno, y por supuesto Irán. Refugios en Tel Aviv para gays que se escapan de Gaza, claro. Y luego ya para acabar, lo que te comenté de la sátira israelí y el humor judío, que es un tema que ahí incluyo muchos chistes demostrando que no hay ningún tabú para los judíos aquí, incluyendo el Holocausto, que cuentan supervivientes del Holocausto, y cuento también que hay humor, hay sátira de los ashkenazí, sátira de los sefardí, sátira de los ultraortodoxos, sátira de los colonos o sionistas religiosos, sátira también de los árabes israelíes, de los etíopes. Hay un montón de subsectores de la sátira. Y por último, un capítulo grande que es la memoria de la Shoah, con entrevistas a un experto importantísimo. Va a ver cómo, por supuesto, a supervivientes. Yehuda Bauer, ¿no? Es uno de los grandes investigadores de la Shoah. Le entrevisté durante la pandemia en Jerusalén, imagínate, y tenía más de 90 años, pero una lucidez increíble. ¿Te parece que la Shoah, si ya... lo del Mossad lo estoy dejando un poquito para luego y también... Lo dejamos cuando apaguemos la cámara. Cuando apaguemos la cámara. Pero, ¿te parece que la Shoah marca en una medida exagerada lo que es la sociedad israelí? ¿Hasta qué punto esta sociedad le debe, entre comillas, a la Shoah ser lo que es? Evidentemente, con el paso del tiempo y por supuesto cuando hay cada vez menos supervivientes del Holocausto viviendo en Israel, pues se pierde un poco más la memoria, ¿no? Pero no en ningún sentido, en ningún ápice, la fortaleza y el recuerdo y la huella que ha dejado y que deja. Es decir, en el libro, por ejemplo, toco el tema de que muchos comentan de que si no fuera por el Holocausto no habría Estado de Israel, ¿no? Entonces, ahí he entrevistado, por ejemplo, a Avner Shalev, que fue durante muchísimos años el director general o el presidente de Yad Vashem, y él me comentaba que al revés, que si no hubiera habido holocausto, Israel seguramente se hubiera creado antes y con mucho más judíos, y cuento en el capítulo, diríamos, un poco cómo... Perdón, esto es muy importante porque está el mito afuera, incluso por negadores del derecho de existencia de Israel, incluso negadores del holocausto, de decir no murieron tantos judíos, o incluso los judíos inventaron el holocausto para que les den un Estado, el Estado se creó por la Shoah, y la verdad es que el Estado se creó a pesar de la Shoah, y como mucho hubo un catalizador del apoyo internacional a la necesidad de un Estado judío, pero no fue la razón de la creación. Es evidente que la Shoah ayudó
a despertar las conciencias en el mundo que los judíos necesitaban un hogar nacional, básicamente para su seguridad, y por supuesto que puedo contribuir, pero ahí hablamos del tema negacionismo. Ahí hay una amplia gama que va desde negacionista típico de ultraderecha, antisemita, que tiene mucho en común con el islamista radical, que dicen que el holocausto no existió, o aquellos que dicen que existió pero fue menos de lo que se dice, o aquellos que dicen que Hollywood lo exageró, o Spielberg, etc., o ya la versión moderna que muchos dicen que, y esto lo puedes ver en caricaturas, en el sentido de que Israel está haciendo con los palestinos lo mismo que los... y ahí eso le pregunto a Bauer que me contesta al respecto sobre este tema, y la respuesta en el libro es muy interesante. Es una polémica, es decir, es evidente, cuando Israel se creó, ahora mismo casi el 50% de los judíos en el mundo viven en Israel, casi, todavía no. Cuando se creó en el 48... Digamos, son 15 millones en el mundo. 15.3, 15.4... Y en Israel hay 7.2, es decir, casi 50%. Aún la mayoría vive fuera, aunque en unos pocos años Israel va a superar por el nivel demográfico, que es 2% de crecimiento en Israel, que es enorme. Pero en el 48 era solo el 6% de la comunidad judía que vino aquí a Israel. Y por tanto es una evolución, es decir, no todos cuando se creó Israel, no todos vivían aquí. Está el chiste, no sé si macabro o no, pero el chiste aquel de que dice de que, o incluso creo que un entrevistado me lo comentó, así que mis abuelos querían irse a Estados Unidos de Europa, pero el barco se equivocó y llegaron aquí a Israel. Dice, qué lástima, ¿no? En el sentido de que es difícil, y sobre todo hoy en día en las redes sociales, es muy difícil debatir o desmentir lo que supuso el holocausto para Israel antes y ahora, pero es evidente que por ejemplo, con el 7 de octubre, tú sabes, ¿no?, que muchos, desde los dirigentes hasta el propio Biden, dicen que fue el mayor ataque contra los judíos desde el holocausto. Y yo creo, y también lo pongo en el apéndice que escribo sobre la guerra de Gaza y el ataque de Hamas, que uno de los efectos que tuvo inmediatos este ataque fue que después de muchos años de distancias entre la comunidad judía de Estados Unidos, más progresista y más liberal, y la comunidad judía en Israel, cada vez más de derecha o religiosa, el 7 de octubre provocó una unidad increíble. Es decir, los judíos de Estados Unidos se sintieron atacados, sintieron que sus hijas fueron también violadas o fueron asesinadas en el kibutz, porque vieron que fue un ataque diferente, fue un ataque realmente yihadista, que no decían Israel, decían Yahud, 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 judío, judío, judío. Y con formato de pogrom, como en las épocas medievales. Yo creo que como también la división que hubo, y luego hubo una unidad en Israel, y ahora volvemos a la división, también en ese sentido, con el paso del tiempo, y si Netanyahu continúa con su gobierno y su, diríamos, enfrentamiento con la administración Biden, pues volveremos a ver estas diferencias entre la comunidad judía estadounidense e Israel. Pero ese ataque sí que tocó la fibra de muchos judíos en el mundo. En el libro tocas en algún capítulo el tema del reactor de Dimona, ¿no? Es como que, acordate que hubo una persona que se llamó Vanunu, que fue a la cárcel por revelar secretos o por decir que Israel tiene poder nuclear, e Israel hasta el día de hoy sigue manteniendo su política de ambigüedad en el tema. ¿Escribiste libremente? ¿No tuviste que pasar por la censura militar? ¿Qué es más o menos lo que planteas en ese tema? No, es decir, es verdad que Israel no confirma o desmiente lo que llama la fábrica textil en el Negev, pero sí que hay informaciones constantes en prensa israelí, por ejemplo. Cito, por ejemplo, un reportaje que hizo el Canal 2 israelí en prime time, es decir, más que eso ya no se puede pedir censura, en el que explica un poco cómo está dividido la central, los departamentos.
Y El canal 12 es el que citamos muchas veces en el canal, es el canal de mayor rating en Israel, es el más importante y no publica absolutamente nada Exacto. si no tiene la autorización de la censura militar. Entonces, sí, yo básicamente recorro un poco los inicios de la industria textil, entre comillas, de Ben Gurión, Shimon Peres, que fue el gran artífice de la oposición que hubo en ese momento del ministro de Tesoro de Economía israelí, porque era mucho dinero, el apoyo crucial de Francia en el proyecto nuclear, las reticencias de Kennedy en Estados Unidos. Es decir, explico un poco todo cómo se creó, explico por supuesto lo que supone como capacidad de disuasión, lo que decía Shimon Peres, que decía que Dimona es lo que puede evitar guerras y puede acercarnos la paz, porque Dimona es, lo dijo Pérez, es decir, no es un secreto, decía que Dimona es lo que Israel necesitaba para que los países árabes en su momento se diesen cuenta y se convenciesen de forma total de que no pueden destruir Israel. Y ahí cuento la teoría o digamos, la doctrina de la ambigüedad israelí con la famosa frase de Shimon Peres, cuando era un joven emisario del Ministerio de Defensa a Estados Unidos, que dijo a Kennedy que Israel no va a ser el primer país en emplear una arma nuclear en el Oriente Medio. O en introducir las armas nucleares en introducir, es decir, Israel no lo niega, tampoco lo desmiente, no es ningún secreto lo que hay ahí, pero es evidente que lo de Van Uno fue un caso especial, porque Van Uno trabajaba dentro, hizo fotos y fue en el 78 y vendió las imágenes, las fotos a un diario británico, y luego también en el libro, por supuesto, explico la historia de su captura y secuestro por una Sindhi, el Mossad, cómo se lo llevó a Israel, y todavía hay, diríamos, discrepancias si Van Uno lo hizo por un tema pacifista o por un tema de dinero. Por un tema económico. No lo sabe. Y ya que estamos entonces con el Mossad, ¿qué es lo que pudiste revelar como grandes operativos que no se habían publicado todavía? El Mossad tiene un halo de mito muy grande, ¿no? Exacto. Yo por ejemplo, entrevisté a Ram Ben Barak, que fue número 2 del Mossad y ahora es diputado político del partido de Yesh Atid, y le preguntaba si esta imagen de mito, de que no confirma ni desmiente, de que los árabes o los enemigos consideran que el Mossad está en todos sitios, y también no solo árabes, decía que sí, que es cierto, y dice, me encanta esta imagen porque nos ayuda a nivel de intimidación. En el libro, por ejemplo, entrevisto a Rafi Itan, que como sabes es antes de morir, tenía el entrevistado a los 91 años. Wow. Y es una entrevista en exclusiva para el libro. Y estuvo siempre lúcido, Rafi Itan. Sí, 91 años, hablaba más lúcidamente que yo, por supuesto. Me acuerdo con unas gafas enormes. Terrible, unas gafas enormes, unos audífonos. Estilo años 40. Tenía más, sí, el tamaño de los audífonos y gafas eran más que su cuerpo entero. Y le entrevisté, tenía una empresa pequeñita de agricultura y tecnología, estuvo muy metido después ya de jubilarse, y él me explica por supuesto todos los detalles de su principal, entre comillas, misión conocida, que es la captura y secuestro de Adolf Eichmann, Ricardo Klement en Buenos Aires. Me explica todo, desde el momento que fueron, el momento cómo se lo llevaron al avión en Buenos Aires, cómo el papel de una mujer en este equipo del Mossad, que estuvieron a punto de conseguir atrapar a Joseph Mengele en Buenos Aires, y al final Ben Gurión, al revelar en la captura del criminal nazi Eichmann en la Knesset, eso hizo que, por supuesto, Mengele no volvió a Buenos Aires, se lo me cuenta. Eitan y otros más se fueron inmediatamente de Argentina porque tenían miedo que Argentina, por supuesto, Argentina para ellos era un ataque dentro de Argentina. Era una violación a la soberanía. Totalmente. Como el avión del AL fue de Tel Aviv a Buenos Aires, en teoría para conmemorar la festividad nacional de Argentina, pero en realidad era para lo del Mossad, para esta operación concreta. Pero ahí Rafi y tal me cuenta además muchas más historias de lo que él estuvo involucrado. Por ejemplo, Jonathan Pollard, el famoso espía israelí que judío norteamericano que fue espía para Israel. Fue arrestado, estuvo 30 años y vino aquí en la cárcel. Y no del Mossad, sino de una asociación, no del Mossad, pero creó una crisis enorme a nivel bilateral entre Estados Unidos y también entre la comunidad judía, que fue realmente algo muy, muy terrible, aunque en el libro cuento que Estados Unidos se quejó de que Israel espió dentro de Estados Unidos, pero
todo el mundo sabe que Estados Unidos también espía en Israel, es decir, aunque sean íntimos amigos y cooperan a nivel estrecho la CIA y el Mossad, cada país al final también tiene sus propios intereses particulares. Y explico, por ejemplo, entrevisto a Daniel Limor, que es un uruguayo que fue el protagonista, un también personaje fascinante que llegó a Netflix, que fue el protagonista de la Operación Hermanos, que para rescatar judíos etíopes del Sudán y de Etiopía, a través de una tapadera de un hotel de buceo en Sudán. Y él explica de forma, hay unas anécdotas ahí que es increíble, me explica todo. Y también le pregunta sobre el Mossad. Tenía diríamos, la cultura, la persona de Chorroa, de Uruguay, así muy simpático, y también hizo muchas misiones. Y en el libro hay creo que 8 misiones especiales del Mossad. Wow. Sobre, sí, muchos datos y muchas entrevistas también. Para ir acercándonos al final, la pregunta que te quería hacer es ¿cómo todo esto desemboca finalmente en este apéndice? Porque vos lo decís muy bien, o sea, las noticias de hoy pueden ser viejas al día siguiente. Y de repente corriste un riesgo de que el libro se te vuelva viejo antes de ser publicado. Sí, pero por eso... ¿Sentiste una cosa así? No, porque el libro trasciende la actualidad. Es decir, el libro habla de la profundidad de Israel como sociedad y no habla, por eso no se centra exactamente en la actualidad, digamos, en el conflicto, excepto el apéndice, que sí que es un apéndice de actualidad y de conflicto Hamas, Israel, palestinos, etc. Porque no se podía obviar, precisamente. Es un antes y un después. Pero el libro, por supuesto, y al principio tenía este pecado que cuando empecé a escribirlo estaba constantemente actualizando, sobre todo cifras. Claro, en algún momento tenés que poner punto. Porque si no, el libro puede estar escribiéndose toda la vida en Israel. Pero si te fijas, todos los capítulos del libro van base de actualidad. Es decir, es un libro que de aquí 5 o 10 años aún es actual a nivel de el Mossad, a nivel todo tipo de Jerusalén, Tel Aviv, Haifa, por ejemplo. Todos los capítulos van más a actualidades y pueden, diríamos, sobrevivir el tiempo de forma clara, aunque por supuesto, como digo, creo que en el prólogo digo que es un país que a las 8 de la mañana el titular de los diarios es obsoleto. Es decir, que durante la noche pueden pasar 1000 cosas, desde un ataque en Siria, una guerra con Irán, un atentado, una dimisión, una crítica en el gobierno. Es decir, puede pasar de todo y por tanto es un país que en constante evolución también de noticias, en muchas noticias, porque los israelíes también hablan mucho y comentan mucho en muchos medios, prácticamente no hay tabús, todo se sabe al final, todo se sabe, y por tanto fue mi peligro escribir un libro sobre algo sobre Israel y que de aquí a un año quede desactualizado. Yo creo que es un libro que realmente puede aguantar muchos años. ¿Y qué tipo de recorte haces en el apéndice sobre la guerra actual? ¿Cómo impacta en toda la sociedad israelí que describís también en el libro? ¿Cómo la impacta el 7 de octubre? Es verdad que en el apéndice, por ejemplo, explico que la guerra, tras el ataque de Hamas, desafía algunos principios o entrevistas que hice en el libro. Por ejemplo, lo de Gaza, ¿no? Es decir, en el sentido de que Israel, en el libro explico, en el capítulo del ejército, que el ejército está a favor de que cuantos más trabajadores palestinos de Gaza entren en Israel, habrá más calma. Y lo explico. Y todo esto, por supuesto... Era parte de la concepción y famosa, todo esto, ¿no? se fue destrozó en 1000 pedazos el 7 de octubre, demostrando que jamás, como digo en el libro, le interesaba más asinuar ser saladino que reformar la calle Saladino en Gaza. Claro. Y entonces ahí el apéndice es un poco retoca algunas cosas que escribe en el libro, porque el libro no se toca, los 12 capítulos son intocables. Quedaron así, pero con las cifras súper actuales de octubre-noviembre de 2023 a nivel de datos y de cifras, pero sí que el apéndice un poco actualiza. Y, por ejemplo, a tu pregunta, y llegando a la conclusión también, cuando he estado en Madrid y Barcelona 2 veces ya, por el libro, que realmente tuvo
una bienvenida espectacular teniendo en cuenta el timing, porque en España Israel no es un país precisamente muy popular hoy en día y realmente la gente lo está comprando y porque no es solo un tema de estar a favor o en contra, porque en el libro pongo, este libro no va a demonizar, este libro no va a enseñar un Israel demonizado ni un Israel impoluto porque no existe. Me iría a lo mejor a mí, a nivel profesional, escribir, pero no, es un libro que va más allá de si estás a favor o en contra de Israel. Es un libro que busca conocer Israel desde dentro. Es un retrato realmente a fondo de la intrahistoria de Israel. Y dicho esto, te he contado porque en mis viajes a Barcelona y en Madrid, las preguntas que me hacían, y por supuesto viviendo aquí, yo creo que, por un lado, los que viven fuera de Israel no son conscientes del impacto que supuso para los israelíes el 7 de octubre, que para mí es una mezcla del Pearl Harbor, 11S, Múnich 72, Pogrom, todo junto ahí. Y al mismo tiempo digo que los israelíes no son conscientes del impacto que va a suponer, que ya supone para Israel, y no sé si para los judíos, pero para Israel fuera, la guerra en Gaza y todo lo que está pasando y lo que ha pasado desde el 7 de octubre, en el sentido de que Israel ha entrado con esta respuesta masiva, contundente al ataque terrorista, pues ha entrado en una dimensión hasta ahora desconocida desde el punto de vista de comunidad internacional, de aislamiento, de posibles sanciones, y es un reto, creo yo, igualmente o tan complejo, igualmente importante que acabar o no con Hamas en Gaza. Bueno, yo te quiero contar que a mí, el público de España, que tenemos muchísimo público en España, me cuentan que hay mucho público en España que sí ama a Israel, Sí. Y que me parece que va a estar muy gustoso de comprar tu libro, y por eso yo te quería preguntar cómo se hace para conseguirlo. En primer lugar, todos los que han comprado el libro en Amazon o lo que sea me dicen que quedan impresionados por la cantidad de datos que hay. Me preguntaban si yo he vivido estos años de tanto trabajo, porque tuve que compaginar con mi trabajo de periodista. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? La idea estaba varios años, escribirlo 4 o 5 años, Wow. 4 años. Sí, a mí me gusta hacerlo realmente bien y con profundidad. El tema que son más de 500 páginas. Son 500 páginas, mira. No sé si para cualquier periodista que venga aquí, debe leerlo o al menos tenerlo, porque hay muchos datos, informaciones, o sea que es también para la comunidad periodística, ¿no? También, ojalá, no sé si todo el mundo lo va a comprar, pero a nivel de tu pregunta, yo también noté que en España hay, no sé si mucho a favor de Israel tras el octubre, pero sí que hay muchas ganas de conocer. Lo que te decía antes del timing, que es malo, pero tiene una parte buena, y es que hay más interés sobre conocer sobre Israel, quizás, que antes. Entonces, a lo mejor este tema puede provocar que la gente esté más interesada en leer un libro que no es un libro... Yo aquí no explico mis experiencias personales. Alguna vez en cuando sí que explico, por ejemplo, qué significa ser una kibbutznikit, o por ejemplo, que yo viví en la calle Einstein, para explicar quién es Einstein en Ramat Aviv, en Tel Aviv, o cosas, todo tipo de personales, pero no es mi biografía, ni mucho menos, al revés. Yo siempre intento lo máximo escapar de seguir siendo el periodista que mira desde afuera. Exacto, y describe la realidad. Exacto, intento no entrar, por ejemplo, no cuento mi asunto familiar, nada, es un tema más bien, intento ser profesional un poco de una manera fría, pero explicar realmente Israel desde dentro, para que la gente que le interese conocer datos, todo tipo de mentalidades, etcétera, lo pueda comprar. Y lo que te comentaba es que son más de 500 páginas y falta un capítulo que no lo puse por muchos motivos, pero pues también el tema de extensión, que es un capítulo también explosivo, que está medio escrito, pero hay que actualizarlo bastante, y lo escribiré seguramente, lo publicaré cuando me retire, que será la cobertura medios de comunicación extranjeros con Israel. Que es el libro más... es cierto, de eso no hemos hablado. Es el libro más explosivo. Hablar de los colegas, ¿no? Que es un poco delicado a veces. Sí, es un libro que explica, es un capítulo que explicaba desde el principio hasta ahora cómo es la cobertura. ¿Dónde se puede comprar? En primer lugar, si vives en España, por supuesto, las librerías,
En todas las librerías está en Si no España. está, se pide, se encarga, FNAC, Casa del Libro, Corte Inglés, se va y se pide. Es la editorial Confluencias, es una editorial de Almería de Andalucía, que no es muy grande, pero como ves, se trató muy bien el libro, con mucho mimo, y entonces, por ejemplo, en Amazon.es, entras en Amazon.es y lo puedes encargar, te llega rápido. Yo, por ejemplo, lo pedí en aquí. formato papel. Por supuesto, yo lo recibí a cabo de 2-3 semanas desde Amazon. Durante mucho tiempo fue el libro más vendido en categoría de ensayo, Qué bueno. teniendo en cuenta que no tiene mucha publicidad como otros libros, ni tiene una editorial súper potente con miles de medios. Pues realmente me quedo impresionado por esto, y quizás porque tú decías que hay mucha gente en España que esté interesada en el tema de Israel. Así que en Amazon.es lo pueden encontrar. La gente que vive en Sudamérica, en Estados Unidos, o en Amazon.es, o yo espero e intento, si alguien en Sudamérica esté interesado en una librería, traerlo, pues contactar conmigo, con la editorial, para poder hacerlo. Uno de mis sueños es presentar el libro en Miami, Los Ángeles, por supuesto, en Uruguay, Argentina, Chile, México, Colombia. Sería... La gente del canal que está interesada, Sí. ya, y a ver si se arma algo por allá, y los lo pueden invitar. Y los que viven en Israel, este 9 de mayo lo presento en el Instituto Cervantes en Tel Aviv, por primera vez, y los libros se van a poder, espero, comprar ya en Tel Aviv el jueves 9, si no, días después, en Israel se podrán vender en la librería Teleo en Allenby. Pero básicamente quien quiere el libro lo puede conseguir. Y si no, que me llame, yo le posible para llevárselo. Muy bien, bueno, entonces ya lo saben, si quieren descifrar Israel o empezar a descifrar a Israel de una manera mucho más seria, más profunda, apasionante por también. Por eso titulé Descifrando y no Descifrado. Claro, no es Israel descifrado. Es un proceso que puede durar siglos, pero es un proceso que se sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Así que bueno, me encantó que puedas venir hoy acá a nuestro canal, y que espero que la hayas pasado muy bien. Y mucha suerte con el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, espero que le guste, y quien quiera comprarlo y luego leerlo y quiera recomendarlo, por supuesto, y gratis, y comentarlo a un tipo, si tiene algunas preguntas o por supuesto dudas o lo que sea, porque básicamente creo yo que más allá de las posturas y agendas a favor o en contra, lo que falta sobre Israel es conocimientos desde dentro. Es decir, que si hablamos tanto a favor como en contra, totalmente. Hagámoslo conociendo realmente la materia. En primer lugar, escribe, conoce, y luego ya puedes opinar a favor o en contra, todo es legítimo, pero al menos desde el conocimiento y no desde la ignorancia. Aplaudo eso. Muy bien. Muchísimas gracias, gente. Y si les gustó esta entrevista, no se olviden también de suscribirse, apretar like al video, comentar abajo qué les pareció esta entrevista, compartirla con sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, familiares. Y bueno, nosotros le agradecemos muchísimo a Sale Mergui. Muchas gracias. Toda Rabá. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Shalom, shalom.